día muy ocupado en nuestro ministerio, hermano. Aparte de nosotros congregarnos aquí, tenemos un grupo de hermanos estudiando, ¿verdad?, en nuestro instituto Berea, Gloria a Jesús, un promedio de 15 a 20 hermanitos. También tenemos nuestro ministerio de danza, de pantomima y de bandera, que también en este día se congregan para ensayar para los eventos, ¿verdad?, que tenemos en el calendario en los días siguientes. Y también, ¿verdad?, nuestros niños también se congregan para también ser instruidos en la palabra del Señor. Pues hay muchas cositas, hermanos, que suceden aquí los martes, pero gracias damos al Señor, ¿verdad?, por su asistencia. Espero que Dios bendiga su esfuerzo y su valentía. La semana pasada dejé a los hermanos con una pregunta. ¿Okay? ¿Cuántos que algunos no estaban aquí, algunos sí? ¿Okay? Pero ¿quién se recuerda de la pregunta que dejé la semana pasada por los hermanos? No toda la misma vez, ¿ok? ¿Cuál fue la pregunta? Hermano, no le estoy pidiendo que usted me diga la contestación, solamente la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, hermano? ¿Cuál fue la pregunta? Fabio, ¿cuál fue la pregunta? Porque Dios no le multiplicó los hijos Okay. La pregunta era lo siguiente, ¿verdad? En el Job, ¿verdad?, en el libro de Job, es un libro donde habla de un hombre, ¿verdad?, que andaba bien y recto de la presencia del Señor, y de momento dice que él perdió todo. Perdió sus camellos, sus ovejas, sus hijos, perdió, ¿verdad?, todo lo que tenía, ¿ok? Pero entonces eso sucedió en el capítulo número 1. En el capítulo 42 vemos que Dios le da ¿qué? Le da doble porción de lo que había que perdido. En otras palabras, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Vamos a verlo juntos, ¿ok? No, el capítulo 1 de Job, ¿ok? Dice, ¿ok? Solamente quiero... dice, ¿verdad?, que él perdió, ¿verdad?, como perdió ovejas, camellos, ¿ok? Tengo que buscar donde dice la cantidad, ¿ok? En el libro de Job, primer capítulo. Sí, es la cantidad. Leído. ¿Qué está ahí? Job. Ok, hermano, en el tercer versículo dice, ok, dice, el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien, hermano, ¿era qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía todas esas calidades, hermano, ¿ok? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Ok? Pues, él tenía todo eso. Y dice que de momento, de la noche a la mañana, perdió todo. ¿Ok? Perdió todo. Pasó, no hay ningún hombre en la palabra de Dios que ha pasado, ¿verdad? Se está poniendo frío ahora, hermano. Pero es para que no se me duerma, ¿ok? Okay. Dice, ¿verdad? Que de momento, de la noche a la mañana, hermano, perdió todo. ¿Ok? Pero en el capítulo, entonces no hay nadie en la palabra del Señor que pasó una prueba como la pasó Job. Usted ha oído el refrán, ¿verdad? Que alguna gente dice, estoy pasando la de Job. Usted ha oído que alguna gente dice, ¿verdad? Estoy pasando la de Job. Hermano, la de Job, nadie está pasando la de Job. Eso fue algo terrible. Ahora, en el capítulo 42, el último capítulo, ¿ok? Vemos el capítulo 42, ¿ok? ¿Ok? El último capítulo de Job, ¿ok? El último capítulo de Job dice, ¿ok? Dice, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas
que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos antes que le habían conocido y comieron con pan con él, ¿ok? Dice, ¿verdad? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, versículo 12, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tuvo en el capítulo 1? 7,000. Aquí Dios le dio ¿qué? 14,000. Tenía ¿qué? 3,000 camellos, aquí Dios le da 6,000 camellos. Tenía 500 quintas de bueyes, aquí Dios le da ¿qué? 1,000. Y 500 ahí Dios le dio ¿qué? 1,000. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Pues la pregunta es la siguiente. Si Job, todo lo que Job perdió en el capítulo 1, Dios se lo dio doble en el capítulo 42, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos hijos tenía Job en el capítulo 1? 7 hijos y 3 hijas. Pero en el capítulo 42 nos dice que le dio 14 hijos y 6 hijas. ¿Verdad que no? Pero tenía 7,000 ovejas y le dio 14. ¿Entiendes? La pregunta era la siguiente. ¿Por qué Dios le multiplicó doble a Job en el capítulo 2? Menos los hijos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? ¿Ok? Con eso. Porque si decimos, espera, si él tenía 500 bueyes y ahora le dieron 1,000, y si tenía 3,000 camellos le dieron 6, y si tenía 7,000 ovejas y le dieron 14,000, y 500 asnas le dieron 1,000, o sea que Dios le multiplicó doble, pero cuando llegó a los hijos no dice que le dio 14 hijos y 6 hijas, sino que le dio 7 hijos otra vez y 3 hijas. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con todo eso? Dios nos está enseñando con todo eso la realidad de la resurrección. Porque los hijos que habían muerto todavía estaban vivos. ¿Entienden? Lo que Dios nos quería enseñar es que aunque sus 10 hijos habían muerto, los 7 hijos y 3 hijas todavía estaban vivos. Eso porque Dios no le dio 14 hijos más ni 3. Dios se lo multiplicó porque le dio que 7 hijos más y 3 hijas, porque los 7 y los 3 que tenían que habían muerto todavía estaban ¿qué? Vivos. La realidad de la resurrección, la realidad de vida después de la muerte. ¿Entendieron eso, hermano? Algunos me miran porque no entienden. ¿Me están entendiendo? Aún en el libro de Job, Dios nos muestra la realidad de la resurrección. Yo no había entendido eso. La realidad. Porque Dios no le dio 14, porque él no había perdido los primeros 10. Ellos, aunque habían muerto, vivían ante la presencia de Dios. Para que Job iba a ver a esos hijos que otra vez. La resurrección. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? ¿Verdad que sí? No, le dio 14,000 ovejas. Porque las primeras 7 que se murieron ya no existían más. Le dio 1,000 bueyes porque los primeros 500 que murieron ya no existían más. Pero no le dio 14 hijos y 6 hijas porque los primeros 7 y 3, aunque habían muerto, estaban vivos. Amén. ¿Aprendieron algo, hermano? Amén. Al final les tengo otra pregunta, ¿ok? Me lo recuerdo, ¿ok? Al final, ¿ok? Al final. Esto se lo digo a ellos, si se la digo ahora, van a pensar durante toda la clase de la contestación, ¿ok? Pero que me apunte, ¿ok? ¿Qué es lo que los judíos celebran en el día de mañana? ¿Ah? Muchos de ustedes, sus hijos no tienen escuela mañana porque es una fiesta. Ok, el nuevo año de los judíos fue la semana pasada, Rosh Hashanah, ok. Pero mañana se celebra, es más, ya comenzaron pues desde que bajó el sol, ok. Yom Kippur, ok, que es la fiesta del día de expiación, ok. No, ese Pascua, ok. Ok, mañana es el día más sagrado, ok, de los judíos que todavía
no han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Ok? Mañana es el día más solemne, el día más santo para ellos en todo el año. ¿Ok? El día de expiación. Día de expiación, en inglés, the Day of Atonement. ¿Ok? Día de expiación, hermano. En ese día de expiación, hermano, ¿ok? Dice que, primeramente, que si usted quiere leer un poquito más, Levíticos capítulo 23 habla de 7 fiestas. ¿Ok? Levíticos capítulo 23 habla de 7 fiestas que Dios le dio a Israel. 7 fiestas, ¿ok? En todas las fiestas había celebración, excepto una, y es esta, la que ellos van a celebrar mañana, el día de expiación. ¿Qué significaba? ¿Qué era lo que sucedía en el día de expiación? Ok. Póngase esta hermanita. ¿Ok? Ve esto aquí, hermano. Esto es conocido como el tabernáculo. ¿Ok? Cuando Israel estaba en Egipto, bajo esclavitud, y Dios lo sacó con mano poderosa, el camino así a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube al monte, que te voy a mostrar el patrón de un tabernáculo que quiero que usted me construya. ¿Ok? Y esto es lo que Dios le enseñó a Moisés que tenía que hacer. ¿Okay? Entonces, alrededor del tabernáculo se ponían las tiendas de todas las tribus. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las tribus estaban alrededor del tabernáculo? Porque Dios les quería mostrar que Él siempre estaba en medio, ¿qué? De su pueblo. ¿Ok? Él estaba aquí en medio, ¿qué? De su pueblo. ¿Ok? Ahora, aquí había las tribus de Israel. Estaban, ¿qué? Situadas, ¿qué? Aquí. Y si usted algún día estudiar sobre el tabernáculo, usted va a ver que esto había orden. Yo le decía que eran las tribus que estaban supuestas estar en esta parte, las tribus aquí. ¿Sabe que Dios es un Dios de orden? ¿Ok? Dios es un Dios de orden. ¿Ok? Si usted puede estudiar el tabernáculo, ¿verdad? Si algún día yo traigo un estudio aquí sobre el tabernáculo, será por largos, algunas cuantas semanas. Usted va a ver cómo el tabernáculo representa a Cristo, cómo las tribus situadas y con su estaltante representan los 4 evangelios. Saben que todo tiene significativo, ¿ok? Pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿ok? Lo que vamos a hablar de hoy es el día de expiación, ¿ok? Ahora, aquí era el altar de bronce, ¿ok? Aquí era la entrada, ¿ok? La persona llegaba aquí con su corderito, ¿verdad? O con su ofrenda, y lo entregaba al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio aquí en nombre de la persona para el Señor, ¿ok? Esto era ¿qué? El altar de bronce, ¿ok? El altar de bronce. Aquí, este campamento que está aquí, hermano, aquí había un velo que dividía esta parte de esta parte, ¿ok? Aquí había un velo, ¿ok? Esta parte era conocida como el lugar santo, ¿ok? El lugar santo, aquí. En esta parte donde ustedes están, recuerda que Dios le dijo a Israel, de día, alguna vez lo cantamos, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, ¿ok? De día era que una columna era una nube, porque el pueblo sabía que Dios estaba con ellos, pero de noche era columna de fuego, ¿ok? Y Dios sabía, y el pueblo siempre sabía que Dios que estaba con ellos, ¿ok? Ahora, en el lugar santísimo, aquí vivía, donde usted ve esta llama de fuego, aquí en el lugar santísimo, nunca se entraba ahí, solamente el sumo sacerdote que estaba encargado de todos los sacerdotes entraba en el lugar santísimo una vez al año. ¿Okay? Él entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo completo. ¿Okay? Los pecados del pueblo completo. Pero eso sucedía solamente una vez al año. ¿Okay? Y el pueblo, el requisito del pueblo es que tenía que estar ¿qué? En ayuno. ¿Okay? Eso 24 horas desde que se bajaba el sol hasta que el otro día que bajase el sol tenía que estar ¿qué? Completamente ayuna. ¿Okay? Un sacrificio al Señor. ¿Okay? Porque ahí se iba a ofrecer ¿qué? El sacrificio por el perdón de los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote y ¿qué? Y del pueblo completo. ¿Okay? Entonces, hoy, esta noche, ya que mañana están celebrando los judíos, lo que está sucediendo aquí hoy, lo que estamos hablando, esto es lo que sucedía en ese día. El pueblo se reunía, se salían de sus tiendas y esperaban a ver, ¿ok? Si Dios iba a recibir el sacrificio.
¿ok? El sumo sacerdote, ¿ok? Tenía campanas alrededor que, esto lo hablamos unas cuantas semanas atrás, tenía campanas alrededor del santuario abajo, ¿ok? Él, ¿verdad? El sumo sacerdote le ponían una soga alrededor de su cintura, ¿ok? Porque en el lugar santísimo, hermano, nadie podía entrar ahí. Solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Fuera de eso, nadie podía entrar. Nadie. Pero como era el lugar tan santo que el sumo sacerdote le ponían una soga alrededor de su cintura, por si acaso Dios lo talaba en el lugar santísimo. Porque nadie podía entrar ahí para buscarlo. Porque también Dios lo talaba. ¿Ok? Pues entonces, si no oían las campanas, sabían que el hombre había sido talado. Ese es el propósito de las campanas. ¿Ok? Porque él entraba ahí con la sangre del sacrificio de aquí del altar, y él cogía y con el dedo echaba sobre el arca del pacto, que no tengo retrato ahora, pero antes se lo he enseñado, ¿verdad? Él derramaba 7 veces sobre el arca del pacto, ¿ok? Entonces, en ese lugar no había luz. La luz era la Shekinah gloria de Jehová que descendía. Y la presencia de Dios, la Shekinah gloria, era la luz que había en ese lugar, porque en ese lugar no había luz. Ahora, el sacerdote entraba. Si Dios no aceptaba el sacrificio, Dios talaba al sumo sacerdote y tenía que jalarlo con la soga. Ahora, óigame bien. Nunca la palabra del Señor registra que eso sucedió. ¿Ok? Que Dios taló eso. No diciendo que no pasó, pero ¿ok? Nunca registra la palabra del Señor que eso sucedió. Pero sí, él entraba aquí con eso. ¿Ok? Una soga. ¿Ok? Ahora, él entraba ahí. ¿Ok? Y mientras él entraba ahí, hermano, él hacía el sacrificio. ¿Ok? Luego él salía otra vez, por segunda vez, cogía sangre, porque la primera vez era que para santificar el arca del pacto. Luego buscaba sangre otra vez de otro cordero, de otro sacrificio, y hacía lo mismo, y ese era para el perdón de pecados del pueblo completo. ¿Ok? Un día muy solemne, un día donde el pueblo tenía que estar, ¿qué? En meditación, meditando, ¿sabes? Afligiéndose, dice la palabra, pensando en todos sus pecados, cómo había faltado a Dios, ¿ok? Y todo eso. Entonces, era un día muy triste, muy afligido, en ayunas, ¿sabes? Meditando, pensando en todo lo mal que han hecho, ¿ok? Entonces, cuando Dios aceptaba el sacrificio, ¿ok? Era entonces el momento, ¿ok? De alegría para el pueblo, que Dios que había aceptado el sacrificio para el perdón de sus pecados, ¿ok? Y luego, unos días después, celebraban una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Ahora, cuando eso sucedía, ¿ok? Cuando sucedía, la gente estaba contento que Dios había aceptado el sacrificio, ¿ok? Pero se tenía que hacer todos los años. Todos los años lo mismo tenía que suceder. El sumo sacerdote todos los años tenía que entrar en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el perdón de sus pecados y el perdón de pecados que del pueblo completo. ¿Okay? Todos los años se hacía una vez al año en el día de expiación, que hoy, ¿verdad? Desde que bajó el sol esta mañana, los judíos están celebrando el día de expiación. Le piden perdón al Señor por todos sus pecados. ¿Ok? Y así, hermanos, siempre, anualmente lo hacen, anualmente, ¿ok? El sumo sacerdote entraba. Ahora, en el libro de Hebreos, ¿can you find me Hebrews? ¿Ok? En el libro de Hebreos, ¿ok? En el libro de Hebreos, capítulo 9, ¿ok? En el libro de Hebreos, capítulo 9, comenzando en el versículo 11. Okay. Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 11, dice así, dice: mas estando ya presente Cristo, pontifice de los bienes, de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. ¿Te acuerdas? Era la sangre de machos cabríos que entraron en el tabernáculo, ni de becerros,
mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La palabra que Jesús, Él que dio su vida, Él dio su sangre y presentó eso que al Padre como el sacrificio para el perdón de pecados de la humanidad que completa. ¿Ok? Luego dice, ¿ok? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirváis al Dios al Dios vivo. Amén. El próximo versículo dice: así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de los rebeliones que había abajo del primer testamento, los que son llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? Jesús es el sumo sacerdote, ¿ok? Que entró en el lugar santísimo al Padre y ofreció su sangre por el perdón de todos nuestros pecados. Y lo usó ¿qué? Solamente una vez. Ahora usted y yo podemos, show me back the picture. Ok, the picture. Ahora. Ok, ahora. Usted y yo, ¿recuerda? Ustedes han visto la película o a volar lo han leído en la palabra, que cuando Jesús murió, dice que el velo se rasgó. ¿Ok? Porque, ¿te acuerdas? Dije que aquí, esto era el lugar santo, que había un velo aquí mismito, y atrás de ese velo era el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, el velo fue rasgado desde arriba abajo. Dios rasgó el velo. En otras palabras, que ahora usted y yo podemos entrar. ¿Quién estaba en el lugar santísimo? La presencia del Padre, ¿verdad? Ahora usted dice, usted y yo ahora podemos entrar en el lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús, para obtener gracia y misericordia. Pues entonces usted y yo tenemos el privilegio de poder entrar ante la presencia de Dios, que en el nombre de Jesucristo, y Dios que los mira, y Dios los recibe, y Dios los escucha, y Dios los contesta. ¿Por qué? Porque Jesús fue el sumo sacerdote, ¿ok? Por nosotros, que entró en el lugar santísimo, dio su sangre para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta, hermano? Mara. Si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, pero ¿qué pasa con los judíos que no han aceptado el sacrificio de Cristo? ¿Cómo ellos celebran ese día? ¿Según el Viejo Testamento? Sí. O sea, nosotros no celebramos el día de expiación, porque ya Cristo murió una vez. Dice que Cristo murió una vez por el hombre, ¿ok? Solamente cuando recibimos a Cristo, recibimos perdón de pecado y somos salvos, somos justificados por la fe que en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario y dijo que consumado es, ¿ok? El plan de salvación para el hombre fue consumado. Ahora los judíos, ¿ok? Ellos celebran esto todavía, aunque ellos no tienen sacrificio, porque ya no hay templo para ellos hacer sacrificio, pero ellos memorizan, ellos se recuerdan este día y ayunan y recuerdan de sus pecados y le piden al Señor perdón por sus pecados, pero ellos todavía están esperando el Mesías. Esa es la próxima fiesta que viene para ellos, es la fiesta de tabernáculos, que tú ves que ellos hacen casitas. ¿Okay? La casita que ellos hacen es para recordarse cuando ellos estaban en el desierto, como ellos hacían casitas para cuidarse, ¿ok? Pues ellos están celebrando las fiestas del tabernáculo, recordarse como Dios los llevó por el desierto esos 40 años, ¿ok? En casitas, en tiendas, ¿ok? Pero muchas veces, especialmente en Brooklyn, donde hay, ¿verdad? Mucha population de judíos, usted ve que algunos de ellos en sus balcones hacen casitas, ellos están ahí por 7 días, hermano, que hacen todo ahí, eso para recordarse, eso celebrando las fiestas de tabernáculos, recordándose como Dios cuando los sacó de Egipto, los tuvo en tabernáculos todos esos 40 años en el desierto. Se están recordando de eso, ¿ok? Pero sí, los hermanos, entonces, los judíos hoy en día que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, celebran este día, no sabiendo que Jesús es el Cordero de Dios
que ha quitado el pecado del mundo. Eso porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Porque los judíos usaban el Cordero para perdón de pecados. Pero Jesús es el Cordero de Dios que dio su vida por el perdón de todos vuestros pecados. Y solamente hay que ¿qué? Recibir ¿qué? El don de Dios, el regalo de ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Ah? Explíquenme, hermano, que no quiero que sea complicado, que usted lo entienda. ¿Ok? ¿Ok? Aquí, ¿ok? Esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba aquí una vez al año para dar su sacrificio por el perdón de sus pecados y el pecado del mundo. Pero Jesús es nuestro sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo y ofreció su sangre, y ahora el Padre nos ha perdonado. Y ya no hay velo que nos separa de la presencia de Dios. Porque el velo fue rasgado, ahora podemos entrar. Eso quiere decir que podemos entrar ¿qué? Confiadamente ante la presencia de Dios. ¿Ok? Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ahora, ¿quiere enseñarle algo, hermano? Sí, hermanita. Yo quería saber qué es el significado de expiación. Pues expiación es, expiar, ¿ok? Los pecados, perdonar los pecados, sacarlos. Expiar, ¿ok? Atone, ¿sabes? Atone, o sea, que se está dando un precio para ese pecado. Y el precio que se dio para ese pecado fue la sangre de un cordero. Pero Jesús, Él dio su vida para pagar para nuestros pecados. ¿Entiendes? Nosotros somos pecadores, pero Jesús dio su vida para que por nosotros, ¿verdad? Para que Dios, cuando lo vea a nosotros, no lo vea a nosotros en nuestros pecados, sino que ve que el juicio por nuestros pecados ya fue pagado porque Jesús pagó la deuda. Jesús pagó la deuda. ¿Ok? ¿Están conmigo, hermano? ¿Alguna otra pregunta? Mónica. Acabo de escuchar que dice que los judíos piden perdón en esta época. ¿Ellos van a ser salvos? Ok. Bueno, la pregunta es la siguiente, hermano. Si los judíos van a ser salvos. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación solamente está aquí en Cristo Jesús. Okay. Solo en Cristo Jesús está la salvación. Okay. Ahora, dice la palabra del Señor que sí, llegará un momento a donde Dios derramará un espíritu de gracia sobre el pueblo judío. Y ellos van a reconocer que Jesús, en cual ellos traspasaron, en cual ellos rechazaron, es el Mesías. Okay. Pero sí, hoy en día la salvación solamente se obtiene por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquella persona que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal, no hay forma para ser salvo. ¿Okay? Ahora usted dirá, pastor, por aquellas personas que nunca han oído el Evangelio, ¿cómo ellos van a ser juzgados? Dice la palabra en Romanos que la persona que muere sin haber conocido o oído el mensaje de salvación será juzgado por su conciencia. Porque la conciencia te deja saber si lo que está haciendo es bien o mal. ¿Okay? Para aquellas personas que mueren nunca habiendo oído el Evangelio, Dios es un Dios justo. Ellos serán juzgados ¿qué? Por su conciencia. ¿Okay? Por su conciencia. Para eso es el juicio. El juicio es para aquellos que nunca recibieron a Jesús como su Señor y Salvador personal, y también aquel que murió sin oír el plan de salvación va a ser juzgado a través de su conciencia. Porque como otra voz, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Okay? Ahora, y con esto vamos a terminar. En los tiempos de Jesús, recuérdate, hermano. Vean ustedes esta columna de fuego. ¿Ok? Ahí estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Nadie entraba ahí, solamente una vez el sumo sacerdote. En los tiempos de Jesús, no había tabernáculo, había un templo. ¿Ok? Porque este tabernáculo, hermano, cada vez que la nube se movía,
el pueblo tenía que recoger el tabernáculo y cargarlo por el desierto hasta que la nube se detenía y Dios decía, aquí hay que hacer el campamento, y volvían a hacer el tabernáculo ahí. ¿Okay? La única persona que podían tocar el tabernáculo eran los levitas, ¿okay? Que descendía de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote y sus hijos eran los levitas. Solamente los levitas podían administrar aquí, en el tabernáculo. Solamente los levitas, de la tribu de Leví. Solamente los levitas son llamados a ser sacerdotes y pueden trabajar aquí. ¿Okay? Cuando Salomón hace el templo a Jehová, lo hace en la misma forma, pero ahora lo hace que estable. ¿Okay? Estable, o sea que no se va a mover. Va a permanecer ahí para siempre. ¿Okay? Cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, cuando los judíos regresaron para atrás de su cautividad en Babilonia, desde que estaban por 70 años, ellos volvieron a reedificar el templo. ¿Okay? Cuando Herodes llegó a ser el gobernador de Judá, él expandió el templo, lo hizo aún más grande. ¿Okay? Pero en el tiempo de Jesús, ¿okay? En el tiempo de Jesús, esto aquí, esta partecita aquí, era conocida como el camino. ¿Okay? Esta entrada que entraba al lugar santo era conocido como la verdad. Y aquí el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era conocido como la vida. Eso porque cuando Jesús le dice, ¿verdad?, a los discípulos, ¿ok? Tomás le dice a Jesús, el Señor es el camino, ¿ok? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Están entendiendo, hermano? Porque los judíos sabían que aquí era donde estaba la presencia del Padre, de Dios. Jesús dice, mira, yo soy, lo que usted llama el camino, yo soy el camino. Lo que usted llama la verdad, yo soy la verdad. Lo que usted llama la vida, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. Nadie llega al lugar santísimo sino que por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es good stuff, ¿verdad? ¿Verdad? Se llama Pablo. A todo eso que están explicando, entonces, ¿por qué los judíos no creen? Ok, los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Ok, porque en el Antiguo Testamento habla del Mesías en dos fases. Una como alguien que va a establecer el reino. Ok, y uno como el siervo que va a sufrir. Okay. Cuando los judíos estaban presentes, ellos estaban bajo servidumbre de los romanos. Cuando el Mesías llegó, ellos pensaban que el Mesías se iba a libertar de las manos de los romanos y que Israel iba a ser la nación sobresaliente, porque la Biblia habla que Jesús, el Mesías, va a establecer el reino sobre la tierra, un reino literal. Pero cuando Jesús llegó y no habló de un reino literal, sino que habló de un reino espiritual, los judíos rechazaron ese mensaje. Porque, ¿verdad? Ellos se dieron de cuenta de Salmo 22, de Isaías 53, que habla que el Mesías iba a llegar, iba a sufrir. Entonces los judíos rechazaron, porque ellos solamente vieron la parte del Mesías llegar y establecer que su reino. ¿Okay? Cuando Jesús viene por segunda vez, ¿okay? ¿Verdad? Y dice, todos lo verán, y Jesús viene por segunda vez para establecer su reino. Ese es lo que la Biblia habla, que el Mesías viene para establecer que el reino es un reino literal sobre esta tierra. Ellos están esperando el Mesías. ¿Ok? Ahora, si you make me go into other, me hace entrar a otra cosa, ¿ok? Pero no quiero confundir los hermanos, ¿ok? ¿Ok? Pero sí. Durante la gran tribulación, ¿ok? Que es el juicio sobre la tierra, dice que los judíos van a ser perseguidos como nunca antes. ¿Ok? Cuando ellos van a ser perseguidos como nunca antes, ellos van a clamar que Dios le mande el Mesías. Dios va a derramar sobre ellos un espíritu de gracia que van a reconocer que Jesús es el Mesías. Ellos van a clamar que el Señor mande a Jesús el Mesías. La segunda venida de Cristo
es la respuesta al clamor de los judíos mandar el Mesías. Así que Jesús viene, pone un fin a la guerra de Armagedón, pone fin a la gran tribulación y establece el reino de Dios aquí, un reino literal. ¿Ok? Un reino literal. ¿Ok? Pues la segunda venida de Cristo es la respuesta del pueblo judío clamando a Dios que mande su Mesías, porque están bajo servidumbre, están bajo aflicción del anticristo. La iglesia no estará aquí, la iglesia estará con el Señor. El rapto de la iglesia. La iglesia viene con el Señor para establecer a él. La iglesia viene con el Señor para poner fin a la guerra del Armagedón, poner fin a la gran tribulación y establecer el reino de Dios. ¿Ok? La iglesia va con el Señor, se levanta, ¿ok? Recuerda que cuando el Señor viene a buscar la iglesia, Él nunca toca la tierra. La iglesia se levanta a encontrarlo en los aires. Pero entonces dice que el Señor viene con su iglesia para poner fin a la gran tribulación, a la guerra del Armagedón. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 19 habla de la iglesia, Jesús viniendo con la iglesia. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 19. Ahora, en una ocasión yo di una conferencia aquí, un estudio, lo hicimos 2 semanas, hermano, sobre escatología, que es los estudios, ¿verdad?, de los tiempos finales, que hablamos del rapto, de la gran tribulación, de la marca de la bestia, del anticristo, de los 7 sellos, las plagas, las copas, la gran tribulación, la guerra de Armagedón, el milenio. Hablamos de todo eso, hermano. ¿Le gustaría que hacerlo eso otra vez, hermano? Pues yo le voy a dejar saber cuándo lo vamos a hacer. Lo anunciaré con anticipación para que usted diga, pero pastor, yo no lo sabía, nunca lo anunciaron. Pero sí, vamos a dar una conferencia, ¿ok? Y vamos a hablar lo que es el rapto de la iglesia, vamos a hablar lo que es la guerra de Armagedón, qué es el anticristo, qué es la marca de la bestia, qué es la gran tribulación, qué son los sellos, las copas y las trompetas, ¿ok? Qué es el milenio, ¿ok? ¿Ah? ¿Y por qué no para noviembre? Pero sí, lo vamos a hacer. ¿Sabes qué voy a hacer también un día, hermano? Pero lo voy a usar para ti. Vamos a dar un estudio sobre los ángeles. ¿Ok? Y vamos a dar un estudio cómo interpretar los sueños. No con un librito que usted compra en Packbook, ¿ok? Dice, no. ¿Cómo interpretar los sueños a través de la Biblia? ¿Ok? A través de la Biblia. Bueno, hermano, el tiempo avanza. Si me deja, me quedo.